Bueno, buenas a todos, gracias por venir. Espero que no os durmáis ahora que es la hora crítica. Y antes de nada, me gustaría preguntaros si sabéis por qué hemos decidido hoy estar aquí hablando de cáncer. ¿Eh? ¿Por qué hoy? Bueno, podríamos decir porque en noviembre también, pero no, me refiero... ¿Por qué hoy estamos aquí hablando de cáncer? ¿Eh? Porque el cáncer va en aumento. ¿Por qué más? Porque todos tenemos a alguien cercano que haya tenido o haya sufrido. Vale, ¿algo más? Vale. Está cambiando el concepto de cáncer de antes a ahora, la precaución que se tenía antes. Sobre todo, ya lo habéis ido comentando, el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial. La primera en ciertos países de Europa, en 15 para hombres, 6 para mujeres. Por tanto, es algo que va en aumento. No obstante, también tenemos que la primera causa de muerte es precisamente las enfermedades cardiovasculares, que son una de las mayores repercusiones que tiene el cáncer una vez superado, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos esto. Añadir que cada año en España hay unos 280.000 nuevos casos, ¿vale? 2,6 millones a nivel de lo que es la Unión Europea, ¿vale? Pero esto no es lo único, y es que de estos 2,6 millones, cada vez más sobreviven. Por tanto, no es que cada vez más os vais a encontrar gente que está pasando por un proceso oncológico, sino que cada vez más os vais a encontrar gente que ha pasado por un proceso oncológico, con sus consecuencias que pueden venir a vuestra consulta por algo que tenga relación o por algo que no. Pero al final es un contexto que os vais a encontrar cada día más en vuestras consultas o en vuestro trabajo. ¿Vale? Lo que es la International Agency for Research of Cancer, olvidad mi pronunciación en inglés, augura que habrá un aumento del 50%, por tanto esto va en aumento. Se estima que 1 de cada 2 hombres van a padecer cáncer y 1 de cada 3 mujeres también. Por tanto, estamos hablando de que es una realidad que cada vez va a más. Lo que os decía, cada año sobreviven 1,4 y la supervivencia ha aumentado un 33% en los últimos 30 años. Por tanto, es algo que cada vez más, como os decía, os encontraréis. Y tenemos que aprender a manejarlo como manejamos un esguince de tobillo, ¿no? Que ya hemos visto con Adri, que sabemos manejarlo, tenga un problema crónico o agudo, ¿no? Entonces, siguiente pregunta. ¿Qué es el cáncer? Si es algo que vamos a tener que manejar, tenemos que saber qué es. ¿Qué es el cáncer? Una enfermedad metabólica, dicen por ahí. ¿Qué más? Crecimiento celular descontrolado. ¿Qué más? ¿Qué ideas tenemos más sobre el cáncer? Me gusta mucho esta frase de este señor, que no voy a decir el nombre porque no lo sé decir y quedaría muy mal diciéndolo, ¿vale? Así que simplemente quedaros con la frase. El tumor representa una versión perfeccionada de nosotros mismos. Es decir, tenemos que entender que al final lo que pasa es que una célula nuestra se va al máximo rendimiento que tiene. Eso sí, de forma individual, perjudicando a todo lo que es el ecosistema. Entonces, al final, haciendo un poco la comparativa, podríamos decir que es como si nos comparamos cualquiera de aquí. ¿No hay deportistas de alto nivel aquí, o sí?
¿Vale? Pues alguno hay. Es como si nos comparamos con Kilian Jornet. Al final, él, a 3.000 metros, va a funcionar muchísimo mejor que nosotros. Pues aquí pasa lo mismo. El cáncer tiene la capacidad de funcionar con prácticamente cualquier combustible, en prácticamente cualquier condiciones, por eso la dificultad que tenemos de poder competir con él. ¿Vale? Entonces, es importante entender que es un conjunto heterogéneo de células. Por eso os decía, cuando tenemos un tumor, se empieza a dividir la célula, ¿vale? Y dentro de allí vamos a encontrar células que trabajan de forma diferente. Por eso cuando yo aplico un tratamiento, lo que va a pasar es que voy a joder, entre comillas, unas células, pero otras no las voy a prácticamente hacer nada. Pero es que esas mismas pueden acabar cambiando su forma metabólica para acabar adaptándose al nuevo contexto que le está dando la quimio, por ejemplo, que le estamos dando. Entonces tienen esa capacidad, ¿no?, de evolucionar y de adaptarse en todo momento. Sería un poco como el tema de las bacterias. No sé si al final damos un antibiótico, ¿vale? Se hacen resistentes y tienen esa capacidad. Entonces, un poco sería eso. Es decir, al final el cáncer trabaja con tantas formas de producción de energía que se adapta a cualquier contexto. Lo que os decía, es una versión perfeccionada de nosotros mismos, sería como un reflejo patológico de nuestro propio genoma. Al final es el genoma muta y va haciendo esa división descontrolada. Y lo otro que me gustaría añadir, que creo que es muy importante para entender cómo está hecho este seminario, es el hecho de que no es una enfermedad el cáncer. Y explico bien esto porque se puede malentender. Estamos hablando de que son más de 200 enfermedades. Pero no solo eso, sino que yo puedo hablar de cáncer de mama, cáncer de próstata, que son totalmente diferentes, pero en una misma persona va a ser diferente un cáncer de mama que tenga, por ejemplo, que haga una mutación, que haga una metástasis en otras partes del sistema, va a funcionar o puede funcionar completamente diferente. Porque al final dentro del propio cuerpo tenemos contextos diferentes. Y un mismo cáncer, por ejemplo, como pueda ser el de mama, va a funcionar diferente en una persona que en otra. Por eso la dificultad ante el tratamiento con el cáncer. Porque realmente cada persona, cada contexto es un mundo. Por eso el seminario de hoy va enfocado a entender cómo las bases del cáncer funcionan, pero ya os remarco que el día de mañana que tengáis un paciente vais a tener esa base con la que empezar a trabajar, pero vais a tener que ir al PubMed, buscar qué es lo último que se está haciendo allí y a partir de ahí focalizar en ese tipo de cáncer, en esa persona y a partir de ahí aplicar la parte de arte que lleva el ejercicio. Por tanto, es un poco más complejo de lo que realmente pueda parecer aquí, pero vamos a intentar simplificarlo para que tengáis herramientas para empezar. ¿Se entiende? Muy bien. El cáncer normalmente tiene una progresión dentro del cuerpo. Normalmente tenemos tumor primario, ¿vale?, donde se hace el tumor, luego hay una angiogénesis, a partir de allí el cáncer consigue meterse en el riego sanguíneo con la intravasasión y llegará a otras partes, saldrá del torrente sanguíneo, hará la extravasación, joder, cómo estamos hoy, y finalmente hará la metástasis, ¿vale? Eso sería un poco lo que va a suceder o lo que va a intentar hacer el cáncer en el cuerpo, ¿vale? Poco a poco expandirse. Normalmente los pacientes os van a llegar con su informe. La gran mayoría van a tener ciertas clasificaciones,
para que vosotros entendáis un poco lo que significa lo que os está diciendo el médico, ¿vale? A grosso modo, la gran mayoría de cánceres sí que tienen una forma general de informarse, que sería TNM. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que cada tipo de cáncer después puede tener otro tipo de escalas, ¿vale? Como la Glasgow la Glasson, perdón, en el de próstata, ¿vale? Pero sí que es interesante tener un poco esa idea cuando os vengan y os digan, por ejemplo, que tiene T1 M0, entender lo que nos está diciendo. Cuando habla de T, la T es tumor, ¿vale? Sí. ¿Hasta qué punto afecta ese tumor? Submucosa, muscular, subserosa, ¿vale? O después tenemos la N, dependiendo de los ganglios afectados, y la M, si hay afectación metastásica o no, ¿vale? Esto es un ejemplo, ¿vale? Que depende de cada tipo de cáncer, puede variar también un poco, ¿vale? Pero para que tengáis un poco una idea de cómo nos va a venir informado y cómo yo puedo saber qué es lo que tiene esa persona. ¿Se entiende? Vale. Y luego están las fases que va a sufrir nuestro paciente durante el trayecto